Buenas tardes, ¿cómo andan? En la mitad de la semana reaparece la edición central de MVD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, de vuelta. Contento con el resultado de la selección. Sí, contentos y contentas. Bien, vamos a dejarte ir otros días que haya partidos para relatar, porque parece que es cábala. Y parece que sí, me doy cuenta de que fue desde el interés más que desde el acompañamiento, pero lo tomo igual porque me gusta mucho. Así que aquí estamos. Ambas. Exacto. Tenemos como siempre una agenda informativa que incluirá el deporte más adelante, pero muy variada. Si te parece, empezamos por otro lado de la agenda en esta jornada. Agenda de salud vinculada con esta época del año, porque se detectó un aumento de casos de escarlatina, infección provocada por la bacteria del estreptococo. En los últimos 3 meses se registraron varios casos graves entre niñas y niños. Habló de esto el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, y dijo que hay cepas más virulentas y que hay casos leves que pueden evolucionar a graves. Esta infección provocó el fallecimiento de un niño de 5 años que concurría a la escuela 60. La inspectora técnica de primaria, Ivonne Constantino, dijo que se viene cumpliendo con los protocolos del Ministerio de Salud Pública cuando se detecta en una escuela un caso de escarlatina. Quedó planteado el tema de portada, estaremos profundizando en un rato, pero hay otros asuntos. Repasamos los titulares. Con votos del oficialismo y la oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley para la reestructuración de los préstamos de deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no descarta que su teléfono esté pinchado, y el diputado nacionalista Diego Echeverría aseguró que denunciará el presunto hecho ante Interpol. Algunos sectores del Frente Amplio expresan preocupación por el desconocimiento sobre el alcance de nuevas funciones del sistema El Guardián. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía aseguró que la contención y la preparación de las víctimas de casos de explotación sexual es clave para enfrentar un proceso judicial. El presidente Luis Lacalle Pou valoró la transformación educativa y la gestión del presidente del CODICEN, Robert Silva, y le deseó mucho éxito en lo que elija hacer en referencia a su precandidatura presidencial. La Cámara de Representantes no aprobó el proyecto de ley propuesto para prohibir las designaciones directas a representantes del Estado uruguayo en comisiones binacionales con Argentina y Brasil. Seguridad, trabajo y vivienda son las áreas con peor desempeño por parte del gobierno, según el relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana. Salud es la única área con saldo positivo. Este sábado se celebra el Día de las Plazas, con propuestas culturales, deportivas, ambientales, artísticas y gastronómicas en más de 50 plazas de Montevideo. Israel, Hamas y Yihad Islámica intercambian acusaciones sobre la autoría del sangriento ataque a un hospital de Gaza, que ha generado una fuerte condena internacional. El gobierno israelí anunció que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a pesar del veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía declarar pausas humanitarias. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y a quienes nos escuchan por Uniradio 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, también uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y les cuento que sigue sumando hitos la agenda preelectoral. O miento, Martín Duarte, contenido de adelanto de Primer Móvil de hoy. ¿Cómo te va? Vemos y escuchamos. Así es, estamos en vivo en estos momentos aquí en el Cine Teatro Metro, mientras una señora va a pasar por detrás mío, porque se está lanzando la precandidatura, en este caso, de Jorge Gandini, con la presencia, bueno, entre otras autoridades, de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Bueno, está previsto que sobre las 19 horas empiece la parte oratoria y Jorge Gandini va a estar hablando alrededor de las 20 horas en esta nueva vertiente de precandidatos que presenta el Partido Nacional. Estaremos por aquí en algunos minutos, le brindamos los detalles. Gracias, Martín. Nos quedamos todos mirando a esa señora que quedó atrapada ahí en el extremo de la imagen. Nos movemos entre 10 y 15 cuadras, seguramente con otra facilidad para llegar hasta Diego Martini, que presenta una actividad vinculada con el pasado reciente. ¿Cómo te va, Diego? Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Facultad de Psicología, Salón de Eventos, porque se va a presentar un panel y se va a desarrollar un panel en minutos, Huellas del Terror, que va a tratar 3 temáticas que tienen una metodología en común y que tiene que ver con el terrorismo de Estado, porque una tiene que ver con el holocausto judío, otra tiene que ver con el genocidio armenio y la otra con el terrorismo de Estado en Uruguay, Huellas del Terror. Entonces se va a estar desarrollando ahora con 3 exponentes que van a trabajar esta temática en común.
Bien, estamos escuchando estos días hablar mucho de escuchas ilegales a través del sistema del Ministerio del Interior, El Guardián, y nos preguntamos ¿de qué se trata este sistema, Julieta? Así es, Nati, ha sido noticia nuevamente El Guardián, este sistema informático de alguna manera que facilita a la policía generar escuchas legales. Sin embargo, han habido algunos cuestionamientos por cómo se está utilizando, no por parte de todo el Ministerio del Interior, sino por parte de algunos funcionarios. Y decidimos hacer en el informe de hoy una explicación de cómo es que funciona este sistema, cómo se tiene que utilizar para que sea legal y también algunos cuestionamientos que hay con respecto a la falta de información de las capacidades que tiene en este momento en nuestro país El Guardián. ¿Cuál es el nivel de apoyo docente a la transformación educativa? Hablan y discrepan el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, y Julián Mazzoni, consejero por el orden docente del mismo organismo. Una cosa es lo que algunos que tienen micrófonos dicen y otro es lo que pasa en estas comunidades educativas. Los docentes, la enorme mayoría está comprometido. Los consejeros electos por los docentes, los dos, la consejera Iglesias y yo, no acompañamos la resolución de la mayoría del CODICEN. Votamos negativamente esta transformación. Tema de portada. Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, dijo que se están registrando más casos de infecciones por estreptococo y cuando eso ocurre, los cuadros graves se hacen más frecuentes. Sostuvo que ha habido algunos casos graves en los últimos 3 meses, incluso el fallecimiento de un niño que concurría a la escuela 60. Y hay que estar atentos porque realmente cuando ocurre en una escuela, lo más frecuente es que haya más de un caso, o sea, cuando el caso grave que ocurre de alguna manera es la punta del iceberg de una circulación de faringitis estreptocóxica, del estreptococo en las gargantas de esos niños más importante, y lo que hay que tratar es de evitar que esos casos queden sin diagnóstico y sin tratamiento y puedan evolucionar hacia el empeoramiento. La faringitis estreptocóxica generalmente es el origen del cuadro. Comienza con dolor de garganta, a veces fiebre o dolor abdominal. En algunos casos se acompaña de erupción cutánea, rosada con la piel áspera. Entonces se diagnostica la escarlatina. Hablamos de escarlatina cuando el niño tiene la garganta con infección, a veces tiene fiebre o poca fiebre o no tiene fiebre, pero tiene la erupción simultáneamente. Eso es la escarlatina. Y si no, es una faringitis estreptocóxica, que en realidad es la misma enfermedad, pero sin la erupción, y que, a diferencia de los cuadros virales respiratorios, se administran antibióticos, responde a los antibióticos y habitualmente lo habitual es que se curen, mejoren con unos de antibióticos, si bien hay que siempre realizar un tratamiento de 7 a 10 días de antibiótico, que es lo que es recomendado. El director del Hospital Pediátrico dijo que los casos leves pueden transformarse en casos graves si no se tratan, pero también hay cepas más agresivas. Hay cepas más virulentas o hay predominio de cepas virulentas que se asocian epidemiológicamente con mayor cantidad de casos graves. Los casos leves es la misma infección, pero si no se tratan puede evolucionar a un caso grave. Y la inspectora técnica de primaria Ivonne Constantino dijo que se viene cumpliendo con los protocolos del Ministerio de Salud Pública cuando se detecta un caso de escarlatina en un centro educativo. Por ahora van 8 casos, 7 se han detectado en Montevideo a ese nivel y según la funcionaria de primaria son cifras normales en comparación con otros años. En el momento tenemos 8 casos confirmados, hasta ayer a la tarde eran 5, se confirmaron 2 más en el correr de la noche y 1 hasta hace unos momentos. De los 8 casos todos son leves, están siendo ya tratados obviamente por el médico tratante con antibióticos. Es 1 en el interior del país y 7 en la ciudad, en el departamento de Montevideo. Son 2 en una misma escuela y todo lo demás en escuelas diferentes, todos los alumnos de educación inicial. Hay un solo alumno de segundo año y los demás son todos en la etapa de educación inicial. Semana más, semanas menos, mes más, mes menos, siempre hemos tenido algunos casos. Lo que pasó que, bueno, además del hecho lamentable que en este caso hubo un fallecimiento, también como que se han concentrado en Montevideo, ¿no? De los 8 casos, 7 son en Montevideo y tal vez también eso ha hecho un poco más de repercusión, pero en realidad sí es dentro de lo todavía
a ver, no soy médico para decirlo, pero de las estadísticas que nosotros tenemos dentro de lo que consideramos normal. Ahora cambio de tema, porque el Senado aprobó el proyecto de ley que busca darle una solución a la situación de las personas deudoras en unidades reajustables, UR, tanto del Banco Hipotecario como de la Agencia Nacional de Vivienda. La iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Presupuesto integrada con Vivienda de la Cámara Alta. Lo que hace es terminar con la angustia del que ya pagó 40 años y ponerle fecha hasta que se cumplan los 40 a los que todavía no han completado ese pago, y para eso se les da además un beneficio de tasa. Eso es lo importante, lo esencial de este proyecto. Me parece que tiene por supuesto una serie de mecanismos, lo administra un fideicomiso para que sea eficiente, para sacarlo del ámbito bancario. Y lo otro importante es que se votó por unanimidad. Por su parte, Carlos Cami destacó que el proyecto tiene el respaldo de todos los partidos con representación en la Cámara Alta. El foco de este proyecto está en una situación que entendemos es de injusticia y que involucra a miles de familias de uruguayos, que si será un tema complejo, si será un tema que entraña esta definición, que han sucesivos gobiernos pasado ocupándose del tema, diversos partidos durante mucho tiempo, siendo sensibles a esto y no habiendo podido encontrar la solución. Con el senador Botana y también con otros dirigentes de Cabildo Abierto, senadores del Partido Colorado, hemos presentado distintas iniciativas y hoy confluyen en una solución que atiende desde la sensibilidad a esta situación de injusticia y que tiene, coincido con lo que acaba de señalar el senador Botana, para nosotros un plus, que es haber logrado la unanimidad. Bueno, y el Frente Amplio apoyó este proyecto de reestructuración de deudas en unidades reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda por entender que atiende la situación social de varias familias. Sin embargo, la fuerza opositora considera que Rentas Generales debería resarcir al Banco Hipotecario producto justamente de esta situación, de la solución que se encontró. Lo que nos interesa es que el Banco Hipotecario continúe siendo una herramienta útil para la política de vivienda, digamos, ¿no? O sea, que le damos solución a estos deudores en UR, eso afecta patrimonialmente al Banco Hipotecario, por lo tanto nos parece importante y nos parece, y lo vamos a plantear hoy, que desde Rentas Generales se resarza al Banco Hipotecario, no por un problema de justicia con el banco, acá no es si lo queremos más o menos al banco, es para darle al Banco Hipotecario la posibilidad de seguir actuando en el crédito hipotecario, porque bien sabemos que hay muchas familias de trabajadores y trabajadoras que han accedido a la vivienda a través de los créditos del Banco Hipotecario. Según Núñez, la capitalización debería ser del mismo volumen que la pérdida del banco, pero no existe una estimación certera del monto. En tanto, la oposición valoró que por ahora quedó de lado la propuesta de anexar el Banco Hipotecario al Banco República. Es una herramienta útil, tiene capacidad de darla, tiene una tasa y unas propuestas competitivas, no es correcto que el Banco Hipotecario sea más caro que la banca privada. En todo caso, defendemos el rol del Estado como en el sector bancario, en el sector financiero, en el crédito hipotecario. Bien, y las personas deudoras del Banco Hipotecario celebraron la aprobación del proyecto de reestructura de deudas en unidades reajustables. Hablamos con Rosmarí Rosas, que es deudora justamente del Banco Hipotecario, y dijo que 24.500 familias se van a ver beneficiadas. Las bases de cálculo que hicieron son erróneas. Entonces, si tú haces una base de cálculo errónea, te va a dar un resultado erróneo. No nos conocen, no han indagado, se basan en la información que les dio alguien del Banco Hipotecario, no sabemos exactamente quién, pero nos hablan de intereses que no son nuestros. Hablan de que la UR creció, sí, nos reconocen que creció más que la UI, porque eso lo reconocen. Pero por otro lado dicen que el interés de la UR es menor al interés de la UI y que ahí compensa. Y eso no es cierto. El interés de la UR es muy superior al interés de la unidad indexada. Yo hago solo una pregunta a todos los técnicos y no soy técnico, pero le hago una sola pregunta. Si la UR es tan fantástica y tiene tantos beneficios, ¿por qué no se presta más en UR? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que la banca privada y pública quiere perjudicar a los nuevos tomadores de préstamos? Eso no es cierto. Pero hoy es un día de festejo.
hoy es un día de alegría. Hoy 24.000 familias vamos a dormir más tranquilas. Casilda Echevarría, que es la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, habló de este tema y no le gustó la solución legislativa que se aprobó en el Senado. Falta todavía la consideración de la restante Cámara. La definió como demagogia generalizada. Esto en referencia al apoyo de todos los partidos al proyecto sobre reestructuración de deudas en unidades reajustables. Veremos qué les dice a los padres de familia que hoy no pueden hacer frente a un crédito en unidades indexadas o peor aún, que no pueden siquiera alquilar. Afirmó que la unidad reajustable, ni sus tasas, ni su forma de ajuste perjudicaron a las personas titulares del crédito, ya que mantuvieron sus casas con mínimas cuotas, textuales, palabras, ahí lo ven, y plazos eternos. Bueno, cambiamos de tema. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no descarta que su teléfono esté pinchado y el diputado nacionalista Diego Echeverría aseguró que denunciará este presunto hecho. El comentario del dirigente opositor sucedió durante una entrevista en FM del Sol en la que Pereira estaba cuestionando la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuya renuncia pidió por considerar que ha fracasado. Pereira hizo el comentario mientras enumeraba una serie de situaciones que a su criterio cuestionan la gestión de seguridad. Mencionó los casos Astesiano, Marcet y Penades y el reciente acceso irregular a audios de escuchas telefónicas de la investigación sobre la muerte durante la dictadura de Cecilia Fontana, la madre de Heber. 2 policías hicieron uso del guardián. Yo estoy en condiciones de decirles a ustedes que no tengo el teléfono pinchado, yo no. La verdad que en otros momentos de Uruguay, incluso con gobiernos colorados y blancos, sentía cierta seguridad. Es verdad que no había estos aparatos. El guardián es de la era Bonomi, ¿no? Sí, pero nunca me sentí perseguido, ni yo ni ningún líder de la oposición. Hoy yo no le podría asegurar que no tengo el teléfono pinchado. De hecho, se me corta cada pocos minutos. En fin, alguien me tendría que dar la garantía. ¿Usted sospecha de que puede tener el teléfono pinchado? Yo no, si no tengo garantía es porque no tengo garantía. En el Partido Nacional, estas declaraciones generaron rechazo y críticas. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, le dijo a Montevideo Portal que las interceptaciones telefónicas no se pueden hacer sin autorización judicial y, por ende, que Pereira debería estar tranquilo siempre y cuando no forme parte de una organización delictiva. Además, el diputado nacionalista Diego Echeverría aseguró que el presidente del Frente Amplio actuó con irresponsabilidad y anunció que presentará una denuncia ante Interpol por las presuntas interceptaciones telefónicas contra Pereira. Nosotros vamos a hacer una denuncia para que se investiguen los hechos invocados por Fernando Pereira, porque también hay que ser muy responsable en las cosas que se dicen con este grado de delicadeza institucional. Nosotros entendemos que si se dice eso hay que investigar, por eso vamos a hacer la denuncia, para que no quede ningún tipo de duda, para la transparencia total del sistema político, para que él tenga todas sus garantías y para que el sistema político tenga claro que ese tipo de cosas quedan resueltas en el ámbito que corresponde. 2 cosas. Vamos a hacer la denuncia, dijo Echeverría, recién veíamos y escuchábamos, se hizo hace poquito, o sea que ya se formalizó. Bien. La segunda, este tema que presentamos recién, nos conecta con el sistema del guardián. Exacto, también hemos estado hablando bastante en estos días sobre el sistema del guardián. Hace muchos años que venimos hablando de lo que ofrece o permite el guardián, pero ahora hay 2 policías sumariados, denunciados en Fiscalía. Además, Julieta Núñez Tomás, adelante. Así es, compañeros, gracias por la introducción. Justamente vamos a dedicarle unos minutitos a explicar cómo funciona el guardián y a entender un poco más esto que explicaba Nicolás Martinelli, lo escuchábamos recién, hablando con respecto a esta sospecha, porque no es una denuncia de Fernando Pereira, de cómo funciona esto y si efectivamente se tiene que gestionar una aprobación o una autorización judicial para hacer este tipo de escuchas. ¿Por qué vuelve a estar sobre el tapete y por qué es noticia del guardián, como le decíamos recién? El periodista Eduardo Preve denunció públicamente, comentó públicamente, informó acerca de 2 policías que están siendo investigados y, como decías también, no solamente internamente en el Ministerio del Interior, sino también en Fiscalía, porque de hecho el fiscal Ricardo Perciavale, y a partir de la actuación de la jueza que está actuando en la causa en la que se generaron las escuchas, se realizaron una denuncia para investigar en ambos ámbitos a estos 2 policías que ya están retirados del cargo mientras están siendo investigados, porque ilegalmente accedieron, no, y esto es una aclaración importante, no
a la intervención de un celular, es decir, no intervinieron directamente un celular, sino a los archivos de audio que ya se habían interceptado de la causa que está abierta hace muchos años, vinculados a los vinos envenenados en 1978, por la que falleció Cecilia Fontana, madre de Luis Alberto Heber. Desde el Ministerio del Interior, las autoridades políticas del Ministerio del Interior hablaron sobre esto. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa que no fue sobre este tema. Sabemos que son momentos en los que el Ministerio del Interior en realidad está bajo el ojo público por distintos temas, y de hecho el subsecretario Guillermo Maciel habló al respecto y explicó cómo fue que se dio esta investigación interna en el Ministerio del Interior por estas escuchas. El Ministerio en menos de 24 horas ubicó a esos dos policías. Hay cosas que la gente no sabe y está bueno que lo sepa tal vez, es que, por ejemplo, el guardián, que siempre decimos que es inexpugnable, continúa siendo de esa forma. El guardián se audita diariamente, cada 24 horas hay una auditoría del guardián en el cual se chequean los ingresos al guardián. Y eso permitió detectar en 24 horas el ingreso de un policía utilizando el código, la clave de acceso de otro policía para escuchar, no online, no conocer de qué teléfonos intervenidos se trataba, sino que accedió a archivos de audio, a escuchar archivos de audio. Eso se puso en conocimiento de la Fiscalía por un lado y simultáneamente a los dos funcionarios, porque realmente es un hecho grave que deshonra el uniforme policial, fueron separados del cargo y están sometidos a sumario y seguramente les caiga la mayor sanción, porque realmente es gravísimo lo que hicieron ambos funcionarios. El prestar la clave y, en segundo lugar, el acceder a información que no tenía por qué acceder este otro policía. ¿Qué más sabemos del tema? Capaz que estaría bueno empezar por definir qué es el guardián. Así lo vamos a hacer, Martín, y de hecho les voy a pedir que me acompañen a la pantalla porque vamos a mostrar la propia definición que tiene el Ministerio del Interior sobre el sistema El Guardián, antes de empezar a desarrollar cuáles son los pasos para acceder. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? Que el Guardián es un sistema que permite la administración y uso de los datos colectados, que son audios de llamadas, mensajes, información georreferencial, origen o destino de la llamada o mensaje utilizados en las investigaciones policiales. Este es un sistema que se compró, se adquirió por parte del Ministerio del Interior en el 2013 y con motivo de, bueno, tener un poco más de herramientas para investigar el crimen organizado. Es decir, se estaba quedando atrás el país en lo que tenía que ver con la investigación de crimen organizado y a raíz de intentar actualizar al Ministerio del Interior en estas investigaciones fue que se compró este sistema, como decíamos, en 2013 y que ha sido, y esto no es menor y vamos a volver sobre eso, actualizado y renovado no solamente por el gobierno anterior, sino también por este gobierno. De hecho, tuvo algunas actualizaciones importantes que vamos a hablar más adelante en este gobierno. Ahora en la siguiente placa vamos a mostrar y a explicar cómo es que funciona el proceso de El Guardián, sobre lo que se ha estado hablando muchísimo estos últimos días. Primero, un operador policial, un funcionario policial que está a cargo de un caso, que está investigando, por ejemplo, un delito que tiene que ver con una organización criminal, labra un acta en la que solicita justamente una escucha, una interceptación legal, ¿no? El fiscal o la fiscal estudia las razones para esta interceptación y lo aprueba o no lo aprueba. Si lo aprueba, va al juez, que finalmente es quien autoriza esa interceptación. A partir de tener una autorización judicial, la UNATEC, que es la Unidad de Apoyo Tecnológico del Ministerio del Interior, tiene operadores que realizan la interceptación. Estas interceptaciones, como explicaba recién Guillermo Maciel, no llegan directamente a los policías con los datos de los teléfonos, sino que se les asigna un código y luego el operador policial que está a cargo del caso, es decir, quien pidió la interceptación, accede a las escuchas o a los datos mediante esos códigos, accede a los archivos. No es que está, como nos podemos imaginar a veces en las películas, ¿no?, atrás de un mostrador escuchando en vivo las conversaciones. Así que esta es
el procedimiento, y un procedimiento que además, y esto es importante porque tiene vínculo con lo que voy a mencionar en la hora siguiente, porque este sistema está en todos sus pasos monitoreado. Y ahora vamos a ver en la próxima placa algo que viene atado al sistema o el Guardián, que es el sistema SAIL. ¿Qué es el sistema SAIL? Es una interfaz de comunicación con todos los involucrados en el proceso, el Poder Judicial, las fiscalías, las operadoras telefónicas, porque es a estas operadoras, es decir, Antel, Claro, Movistar, que se realiza la interceptación, y la Policía Nacional, permitiendo tramitar en línea las interceptaciones que disponen los jueces. Este sistema es el que controla absolutamente todo lo que sucede con las interceptaciones legales que realiza el Guardián. Y sobre esto fue que estuvo hablando también Guillermo Maciel, explicando cómo es que funciona esta auditoría. La tecnología que utiliza el Ministerio del Interior, que viene de hace años, deja trazabilidad de todo. Si yo ingreso al SGCP o todo lo que yo haga en mi computadora, mande un mail o haga lo que haga, queda registro. Y está muy bien que sea de esa manera, y está muy bien que la policía se depure a sí misma como lo ha venido haciendo en estos casos. Quiero decir entonces que el sistema funciona y funciona bien, más allá de la infidelidad de algunos funcionarios a los cuales realmente los repudiamos. Más allá de esto que dice Maciel sobre esta situación específica, ¿hay cuestionamientos al sistema, al Guardián? Hay cuestionamientos, Nati, porque como les decía antes, hubo algunas actualizaciones del sistema que obligaron a realizar cambios que tienen que ver justamente con qué es a lo que se accede. Y de hecho, en 2022, a través de una compra directa, se accedió a lo que se llama el Guardián Online. Anteriormente era el Guardián Web. Y este Guardián Online no solo tiene llamadas telefónicas, sino que permite acceder a información de los teléfonos celulares iPhone o Android. Y es una plataforma de inteligencia investigativa. Y hay muchísimas dudas con respecto a qué es lo que sucede con los datos que se accede mediante el Guardián Online. De hecho, se han hecho pedidos de acceso a la información por parte del Frente Amplio que no se sienten completamente contestados porque falta información con respecto a, por ejemplo, cómo se almacena, cómo se destruye esa información, por cuánto tiempo sigue estando también. ¿Qué sucede con la información privada que no tiene que ver con las... Sí. No, que justamente estaba pensando, en este caso no se escuchó una llamada telefónica, por ejemplo, vos decías claramente, no es que alguien del otro lado, pero eso podría ocurrir. O sea, se graba todo. Por el tiempo que dispone la justicia, todo lo que sucede en ese celular se graba. No solamente lo que tiene que ver con la investigación judicial, con la investigación policial. También hay información privada o información que, por ejemplo, tiene que ver con el comercio, que puede ser importante, ¿no? La información comercial que están teniendo entre dos personas. Y bueno, eso evidentemente es información sensible y hay que tener un poco más de información, o sea, se quiere tener un poco más de información sobre qué sucede con esa información. Gracias, Julieta, por este informe. Muchas gracias. Bien, y seguimos en un tema cercano, si se quiere, porque el Frente Amplio confirmó que interpelará al ministro Heber por las derivaciones de la investigación al ex senador Gustavo Penades. Habló el senador Charles Carrera justamente del Frente Amplio y dijo que Heber debe renunciar, entre otras cosas, porque designó jerarcas policiales, textuales palabras del senador Frente Amplista, que instalaron un servicio paralelo de vigilancia con fines espurios. Nosotros vamos a promover una interpelación porque ya definimos, nosotros tenemos una definición. El ministro Heber tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque le está haciendo un enorme daño a toda la sociedad uruguaya, ha hecho un enorme daño a la Policía Nacional porque ha puesto en la cabeza, en el mando, ha puesto personas con muy mala reputación. En el caso Penades lo que vimos nosotros es como que existe un servicio paralelo de inteligencia que está al servicio espurio de algunos. Es decir, en el caso Penades que vimos nosotros, vimos que malos policías que tenían acceso a muchos sistemas de información estaban haciendo todo un esquema para que se evadiera de responsabilidad a Penades. Para reafirmar el pedido de renuncia, Carrera aseguró que el Ministerio del Interior no hizo ninguna investigación administrativa seria en relación a las denuncias surgidas en el caso Astesiano.
De todas las denuncias del caso Astesiano, nunca se hizo una investigación administrativa seria por parte del Estado, ni del presidente de la República por el caso del espionaje a 2 senadores de la oposición, la vinculación de Astesiano y el actual jefe de la seguridad presidencial Martínez. Nunca se hizo una investigación administrativa seria adentro del Ministerio del Interior de esa oficina. Información de último momento vinculada a estos asuntos, porque Jonathan Mastropierro, víctima del ex senador Gustavo Penades, publicó recientemente en su cuenta de la red social Instagram que su línea de celular está intervenida ilegalmente. Expresó que Fiscalía le había informado con respecto a esta posibilidad, ya que surge de la evidencia de la investigación que se le está realizando a Carlos Taroco, el ex director de la unidad carcelaria número 4, que fue imputado por colaboración con Penades. Mastropierro asegura que desconoce desde cuándo y si sigue intervenida su línea y afirmó que en las próximas horas realizará la denuncia pertinente. Seguimos adelante con otros asuntos. Bueno, y hoy es día de dar la bienvenida nuevamente a nuestro compañero Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana. Juani, un momento más que oportuno para salir a consultar sobre el desempeño del gobierno. Bienvenido nuevamente. Hola, buenas noches Natalia, buenas noches también a la teleaudiencia en sus casas, donde estén siguiendo la transmisión. Hoy traemos los datos sobre la consulta que le hicimos a quienes participan del panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas de acción, de intervención, ¿verdad? Si te parece, comenzamos con la primera placa, en donde de alguna manera tenemos los datos desagregados por cada una de las áreas. Sí. En este caso medimos seguridad, trabajo, vivienda, políticas de educación, también sobre la transparencia en el gasto público y en materia de salud. Para comenzar con este último, tenemos un 11% de la población que cree que ha sido muy buena el accionar del gobierno en este sentido, sumado a un 30% conforman las opiniones positivas. Del otro lado, sin embargo, un 15% cree que son malos y un 17% muy malo. En materia de gasto público, los datos tienen por un lado un 12% que es muy bueno y un 21% muy bueno y un 16% y un 25% que es muy malo y muy malo respectivamente. Sí. Y así el balance, digamos, lo podemos ir observando por cada una de estas áreas. Bien. Si te parece, y pasamos ya a la próxima placa, podemos observar cómo son las opiniones, digamos, si las agrupamos en percepciones positivas y negativas en cada uno de estas áreas de intervención. La pregunta específica es, ¿cuál es el desempeño del gobierno en el área de seguridad? Sí, en materia de seguridad pública así lo consultamos, pero también en materia de políticas de empleo o políticas de vivienda, en políticas de educación con respecto a la transparencia en el gasto público y también en materia de políticas de salud. Sí. Tenemos, por un lado, que salud es el área de intervención del gobierno que encuentra un mayor número de opiniones positivas en este caso. Un 41% de la ciudadanía valoró positivamente la política de gobierno en materia de salud. Esto lo sigue por transparencia en el gasto público, es el 33%, 1 de cada 3 entendió o aportó una valoración positiva al desempeño del gobierno en este sentido. Por otro lado, y si miramos el comienzo, digamos, de las barras, tenemos que en materia de seguridad o la seguridad pública es el área donde el gobierno encuentra un mayor porcentaje de opiniones negativas. Es prácticamente la mitad de las opiniones creen que las políticas de seguridad pública de este gobierno son malas y muy malas, o el desempeño. En materia de trabajo también es otra de las áreas, al igual que vivienda un 47% son las opiniones negativas y trabajo un 45%, digamos. Sí, bastante similar a seguridad, porque el tema de la seguridad lo venimos viendo en forma reiterada, pero vivienda y trabajo está aumentando la percepción negativa, ¿no? Sí, efectivamente. Esto muestra, digamos, en relación a la última medición que había sido en mayo de este año, guarismos muy similares, cifras similares, lo cual muestra que la valoración de la población en cada una de estas áreas tiende a estabilizarse, o al menos en este periodo. Y si te parece, pasamos a la tercera placa, que de alguna forma hace el resumen de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pasamos de los datos desagregados con cada una de las categorías, luego los agrupamos en percepciones positivas
y negativas. Y ahora vemos lo que son los saldos. Ahí está. Lo primero para destacar es que la salud, como ya lo veníamos viendo en las anteriores placas, es la única área de intervención de este gobierno que tiene un saldo positivo con un 9%, ¿verdad? O sea, 9 puntos porcentuales en este caso. Bien. Y luego seguridad es el área que tiene un peor saldo. Son 26 puntos porcentuales negativos, es decir, cuando a las opiniones negativas les restamos las positivas o al revés, nos quedamos con un saldo de 26 puntos negativo para el gobierno en materia de seguridad. Bien. Pero tal cual vos lo comentabas anteriormente, la situación de trabajo y vivienda son muy similares. Tienen saldos negativos de 21 puntos porcentuales. En definitiva, lo que acudimos es que, por un lado, hay algunas áreas que particularmente el gobierno acumula opiniones negativas o saldos negativos. Seguridad, trabajo y vivienda es claramente una de ellas. Hay otras áreas en donde las opiniones son positivas, en este caso salud. Y en comparación con mediciones anteriores podemos estar hablando de cierto estancamiento o estabilidad en materia de opinión de desempeño del gobierno. Bien, bueno, veremos cómo sigue, Juan, y obviamente a medida que nos acercamos a los momentos electorales va teniendo cada vez más relevancia porque seguramente esto pesa en muchas decisiones. Sí, sin lugar a dudas, también hay que decir que los distintos hechos políticos que se van aconteciendo también marcan la agenda y la percepción de la ciudadanía sobre temas claves en materia de gestión de gobierno. Bien, en seguridad, por ejemplo, claramente. Sin lugar a dudas. Bien, muchas gracias, Juan. Nos vemos la semana que viene. Ahí está, nos vemos. Bueno, segundo bloque con mucha información. Vinculada a Fiscalía, a víctimas y a testigos, porque la directora de esa unidad de la Fiscalía, Mariela Solari, habló en las últimas horas destacando la importancia de la contención y la preparación de las víctimas de explotación sexual para preparar un proceso judicial. Aseguró que se trata de un elemento clave en estas causas. La preparación no tiene que ver con el relato de los hechos, tiene que ver con la estabilidad emocional. La contención previa. Exacto, que le permita llegar a un lugar que imaginemos una persona que sufrió un delito sexual, que no es lo mismo que una rapiña ni que haber sido testigo de un homicidio. El delito se cometió en su cuerpo, en su intimidad. En ese sentido, Solari dijo que hay evidencia de que las víctimas que recorren el sistema penal deben superar distintas barreras. Las barreras personales tienen que ver con lo que hay que comprender que genera relatar un hecho íntimo violento, ¿no? Entonces genera culpa, vergüenza, todo lo que genere una situación de hostigamiento o de violencia institucional repliega a las víctimas a poder seguir adelante con su derecho de acceso a la justicia. En otro orden, Solari afirmó que la situación se torna más compleja cuando las denuncias involucran a niños y niñas, sobre todo cuando el abusador integra su entorno familiar. Los niños se sienten tironeados por una lealtad familiar. Una de las principales barreras en el caso de los niños y adolescentes es el temor de lo que le va a pasar a los adultos de su familia, aún a aquellos que le pudieron generar un daño en el futuro. Mariela Solari también dijo que el Código del Proceso Penal da la posibilidad de declarar bajo identidad reservada a víctimas y testigos en situación de especial vulnerabilidad. Y la reserva de identidad justamente es una valoración que hace el equipo fiscal y que estuvo en discusión durante la investigación sobre los delitos que se presume cometieron el ex senador Penades y el profesor Sebastián Mauguecín. Tenemos que coordinar mucho con los funcionarios, en este caso en Montevideo de la OPEC o en el interior con los funcionarios de las sedes del interior, y eso implica a muchos operadores que tenemos que tener conciencia de la importancia que es preservar la protección de las víctimas, que implica cuando hay una decisión judicial de que hay que reservar su identidad, es porque se tomaron todos los recaudos de que hay una amenaza real de física o en esto de que decimos, ¿no?, de someter a la víctima y de hostigarla hasta que no quiera declarar. ¿Es común la reserva de identidad? No me animaría a decir si es común, lo que sí quiero decir es que es una herramienta jurídica que los fiscales la utilizan cada vez que entienden que una víctima o un testigo está bajo una amenaza en un proceso de investigación judicial. Claro. Cambio de agenda. El presidente Luis Lacalle Pou valoró la gestión
de la ANEP y la transformación educativa, y también destacó lo que viene haciendo el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, en una actividad en la que le deseó a Silva mucho éxito en lo que elija hacer, lo que pareció ser una referencia a una eventual precandidatura presidencial de Robert Silva en el Partido Colorado. Y la calle dio este mensaje en el marco de la inauguración del Liceo 69, Centro María Espínola, en el barrio Casaballe. Cambiar siempre genera nerviosismo. Ahora, qué lindo que cuando te animás a dar ese salto y sentís que evolucionaste y creciste. Y la transformación educativa es eso, Robert, es sacudir la modorra a todos. Para empezar, al status quo de los gobernantes, que había que hacerlo, que estaba anunciada y que tenía que venir alguien con el coraje como tenés tú para llevarlo adelante, y yo te lo agradezco. Y por lo general el coraje es calmo, es pausado y silencioso cuando tiene que ser. Y yo en todos estos años que tensiones nos han sobrado, nunca le escuché un grito, una salida de tono, pero siempre percibí en su forma de ser una íntima convicción que lo iba a llegar hasta las últimas consecuencias, porque está convencido intelectual y afectivamente que era lo que teníamos que hacer. Así que, Robert, lo que vayas a hacer, muchísima suerte y muchas gracias. Y Robert Silva dijo que la mayoría del colectivo docente está comprometida con la transformación educativa. Aseguró que pidió los informes de las asambleas técnico-docentes de secundaria y que se sorprendió porque se encontró con que no había 240 liceos con posturas críticas con respecto al proceso de reforma educativa, como se había dicho antes desde los sindicatos. Hemos recibido muchas sugerencias de la mayoría de los colectivos docentes que se acercaron, de las asociaciones de profesores, de distintas asignaturas que nos pusieron en realce, en evidencia, necesidades o cuestiones a atender, que las atendió el equipo técnico y que ahora muchas de esas se han visto potenciadas. Yo, mire, el otro día pedí los informes de las asambleas técnicas docentes de secundaria. Y quiero decirles que encontré sorpresivamente muchas sugerencias de muchas comunidades del liceo que la Asamblea Nacional no le había transmitido. La Asamblea Nacional lo que hizo es un folleto con su posición general sobre temas filosóficos, políticos, pero no hay aportes. Y en las asambleas de los liceos encontré muchos aportes. También encontré que no hay 240 en contra. También encontré que hay mucho más de 2 a favor. Encontré que lo que se dice públicamente por quienes tienen estos micrófonos no condice con la realidad. Una cosa es lo que algunos que tienen micrófonos dicen y otro es lo que pasa en estas comunidades educativas. Los docentes, la enorme mayoría está comprometido. Y Julián Mazzoni, consejero del CODICEN de la ANEP en representación del sector docente, votó en contra del nuevo diseño curricular para primer año de educación media superior. Dijo que el proceso no fue participativo y que esta generación va a sufrir las consecuencias de una política errática basada en competencias más que en contenidos. Los consejeros electos por los docentes, los dos, la consejera Iglesias y yo, no acompañamos la resolución de la mayoría del CODICEN. Votamos negativamente esta transformación. Pensamos que, por 2 razones. Una, porque el proceso no ha sido, digamos, el más participativo y democrático, más allá de que en el documento de secundaria habla de 25 instancias de consulta. Bueno, en realidad la principal instancia de consulta para nosotros es la Asamblea Técnico Docente, que lo rechazó de plano. Esta generación va a sufrir las consecuencias de una política bastante errática. Para Mazzoni se necesita profundizar en las asignaturas que son históricas en el país. Además, insiste en que no hay forma de generar competencias como busca el gobierno, sino es a través de los contenidos. Aquí ha salido muy castigada la filosofía, la astronomía desaparece como asignatura obligatoria, se transforma en opcional. Se retiraron algunas cosas por las movilizaciones que hicieron algunas asociaciones de asignaturas, las de geografía no tuvieron gran éxito, las de filosofía tampoco, pero bueno, las de física lograron que le sacaran la robótica. Los profesores de biología incorporaron 1 hora más, pero yo creo que no hace al fondo del asunto, que es poner como centro las competencias eliminando contenidos importantes.
Ahora columna de análisis político. El próximo domingo vota Argentina. Será la primera vuelta, por ahora la única asegurada, de las elecciones nacionales, generales, nada menos. Y llega Eduardo Botinelli para hablar desde aquí de lo que puede esperarse o está ocurriendo allí. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. ¿Cómo se llega a estas elecciones argentinas? Bueno, se llega en un contexto muy complicado, muy complejo desde el punto de vista social, económico, político, que no llega de la nada, ¿no? No es que emerge ahora, por ejemplo, la figura de Milei como un outsider que gana las PASO, que en sí mismo no significan nada, pero sí dan una señal importante. Una especie de gran encuesta previa a las elecciones generales. Bueno, ¿no? Sí, porque él no disputaba, digamos, candidaturas, ¿no? Pues en definitiva es como las internas nuestras, aunque se eligen otras autoridades. Y el voto es obligatorio, por eso tienen un carácter mucho más representativo. Bueno, un voto obligatorio que lo primero que dejó fue una abstención muy importante. Sí. Entonces, hay varios elementos que se van sumando al contexto que hacen que estas elecciones estén, bueno, en un lugar donde el país está en un 40% de pobreza, donde esto no es un dato del último año, es algo acumulado a lo largo del tiempo, que explica un poco el comportamiento electoral y la aparición de la figura de Milei, en un contexto de un fuerte aumento del dólar no oficial y del dólar oficial también, aunque en otros valores, pero con un incremento importante, con una inflación por encima del 10% mensuales, si estamos hablando de más del 120% anual. Bueno, y en ese contexto y con la acumulación que se da, tenemos una placa de una nota que salió en el diario de Clarín con 3 frases resumidas que explican lo que llama Mario Riorde y Martín Maldonado 3 líneas claras del malestar que aparecen en la sociedad argentina. A ver. La primera dice, que es la que alinea más hacia lo de Milei, digamos, es que se tiene que romper todo. Ajá. Que pase lo que pase, y si esto genera conflictos sociales, violencia, bueno, tiene que pasar, ¿no? Es decir, está dispuesto a que esto tiene que cambiarse. Hay una segunda línea, que es digamos, de estas líneas de malestar que aparecen en la sociedad argentina, que tiene que ver con una sensación de estar frente al abismo. Frente a que está Argentina completamente en decadencia, en desintegración, que está todo mal, ¿no? Como esa síntesis de que acá funciona todo mal, y por lo tanto hay una tendencia fuerte al cambio y a las responsabilidades hacia todos quienes hayan gobernado. Hasta el momento. Exactamente. Y lo tercero, pero esto no necesariamente está alineado a los votantes de Milei. Esta segunda frase está generalizada, según el estudio que realizaron, en toda la sociedad argentina y en los votantes de las distintas opciones. Bien. Y la tercera línea que marcan de malestar tiene que ver con las carencias y las microestrategias de achique familiar frente al ajuste, ¿no? Es decir, cómo empieza a afectarse en las distintas clases sociales y distintos niveles socioeconómicos el consumo, que va desde no poder cambiar el auto, no poder viajar, o no poder cambiar la casa, a no poder comer. Claro. ¿no? Y bueno, todo ese gradiente lo que se ha visto es una caída. Bueno, en ese contexto es que se desarrollan estas elecciones argentinas, donde además todas las figuras políticas tienen saldo negativo en su imagen. Esto incluye también a Milei, al nuevo, al que rompe, también produce una imagen negativa. Entonces, el contexto es claramente muy entreverado, muy complejo por lo económico, por lo social, por lo político y por la imagen construida en el sistema político argentino. Y en ese contexto tan complejo, ¿cómo se han posicionado las principales candidaturas? Bueno, ahí tenemos primero el que rompe, digamos, con todo, el de Milei. De alguna forma uno puede asimilarlo a la idea de que se vayan todos, ¿no? Es decir, a lo que sucedió en el 2001, esa protesta masiva de que había que cambiar todo, que Riorda y Maldonado llaman el reseteo de la política argentina, ¿no? Bueno, que ahora está, digamos, debería estar próximo a realizarse, con los dolores que conlleva y demás. Pero desde una senda ultraliberal, distinta a la de aquel 2001. Exactamente, ¿no? Pero de alguna forma es lo distinto, lo que no tiene nada que ver, y él se posiciona frente a lo que él mismo denominó la casta política, poniendo incluso algunas medidas que son muy discutibles, y en el último tiempo se lo ha castigado, por lo menos desde el establishment, desde el sistema financiero, desde el sector empresarial y del sector político ya establecido, algunas salidas de tono que ha tenido, que
en las encuestas no se ha reflejado como una caída, ¿no? Quizás lo que pueda es ponerle algún techo a lo que viene más adelante, que podría ser la segunda vuelta. Bullrich aparece más enfocada en lo anti-K, ¿no? Es decir, no en contra todo, y trata de retener primero lo que fue todo el macrismo, lo que fue construyendo Larreta, que fue un movimiento de último momento. Primero fue por la, digamos, la declaración de que su ministro de Economía sería melconiano, es decir, buscar una figura vinculada a la economía, con una imagen positiva en un sector de la sociedad, y en los últimos días mencionó a Rodríguez Larreta, quien compitió contra Bullrich en las PASO, como jefe de gabinete, de alguna forma buscando ampliar el electorado que iba perdiendo con la posibilidad de la candidatura de Milei. Rodríguez Larreta, alguien con una imagen más moderada dentro de esa fuerza política. Y con respecto a ese discurso anti-kirchnerista de Bullrich, hay mucha gente que, sumándolo a sus dificultades expresivas, lo señala como un discurso que en realidad está un poco pasado de moda, teniendo en cuenta el nuevo tiempo de la política argentina, señalándole ahí una carencia en su propuesta, digamos. Bueno, sí, sin dudas. El tema es que el loca está muy disminuido, incluso dentro de la propia Unión por la Patria, ¿no? Es decir, de hecho, termina saliendo una figura que no es del cerno de Cristina Kirchner, Cristina Fernández Kirchner. Entonces, aparece un poco disociado y como hay otro que apuesta más fuerte, esa apuesta queda de alguna forma ante una parte del electorado reducida, ¿no? Claro, están en disputa, por un lado, lo ideológico y los contenidos, y por otro lado, contra quién se confronta, ¿no? Dos cosas, Eduardo, sobre el cierre. Te queda una línea para decir de la campaña de Unión por la Patria y queda algo más para ver en la pantalla. Sí. Adelante. De Unión por la Patria, lo que está sucediendo es una cosa extraña, que es el ministro de Economía del gobierno está completamente buscando disociarse del gobierno. Lo que permanentemente hace es hablar como de lo que hizo él personalmente desde que asumió el Ministerio de Economía, con los proyectos presentados y demás, y planteando hacia el futuro. Es muy razonable que lo haga, pero totalmente desligado de lo que sucedió hasta que él entra como ministro de Economía, ¿no? Eso es un lugar que no es fácil, pero que por ahora le está funcionando, por lo menos para el objetivo inicial. Sobrevive en la campaña, que no es poco. Que no es poco. Siendo ministro de Economía en la situación económica que está la Argentina, bueno, está posicionado para competir hacia la segunda vuelta. Pasamos sí a la segunda placa, medio rápido para ir cerrando, que es de otro analista argentino, que es Carlos Fara, que esto se publicó en el diario Perfil, que tiene que ver con lo que se viene. Y un poco lo que hablábamos. Dice, existe la sensación de que todos llegan agotados a esta instancia, como si al proceso electoral le hubiesen sobrado 2 semanas. Hay varios indicadores de opinión pública que muestran una mayor desafectación, al contrario de lo que debería estar sucediendo. Es decir, cuando se está acercando la instancia electoral, lo que se está viendo es desafectación. Es decir, hay cerca de 1/4 a 1/3 de la población argentina que no quiere saber nada con la política, estando a punto de decidirse. Y dice, el clima es raro. Bueno, así es como se está atravesando el cierre de esta campaña. Con escenarios posibles, lo más probable es que Milei vaya a una segunda vuelta, muy probablemente con Massa. Es difícil que gane en primera vuelta, porque tendría que llegar al 45% o al 40% con 10 de ventaja. Eso Bullrich todavía se está sosteniendo, por lo tanto, esa sostenibilidad de Bullrich relativamente cerca, al no desfondarse, esos votos no acumulan hacia el lado de Milei. Lo que queda claro es una interrogante muy importante. En la segunda vuelta va a quedar entre el 35 y el 40% de los votantes que no eligieron a ninguno de los dos que van en la segunda vuelta. Esos van a tener que optar, y dentro de sus propios sentimientos y su propia visión de país, entre el hastío a lo que existe y el miedo a lo que puede venir. Y esa decisión no es nada menor y se va a ver después que ya esté entrado las 4 semanas, que además, si esto venía siendo desgastante, si hay segunda vuelta, va a ser un desgaste aún mayor, con una tensión más fuerte entre los modelos. Algo así como votar a menos malo y no a mejor en esas cabezas. Y bueno, para ese sector sin dudas. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Por favor, sea a ti. Sigue Natalia. Hay gente que llama desde afuera. Sí, nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está en la Facultad de Psicología, donde se está hablando de terrorismo de Estado, de memoria. Diego, adelante.
Huellas del terror, terrorismo de Estado, genocidio, memoria y dolor, es este panel que se está desarrollando en la Facultad de Psicología. Trata sobre la violencia extrema cometida por seres humanos contra otros seres humanos en el marco del terrorismo de Estado y genocidio, que deja huellas en los sobrevivientes, que se son transmitidos de distintas generaciones, y es un espacio de reflexión, digamos, un intento de una aproximación también a un territorio que se hace difícil transitar, en el que los exponentes que están ahora en la mesa van tratando diferentes etapas. Por ejemplo, ahora en este momento está Roberto Sillón hablando de el Shoah, historia, memoria, vigencia y compromiso sobre lo que es el holocausto judío. Antes estuvo hablando el profesor Andrés Bartabedian sobre el genocidio armenio, huellas y memoria atroz 108 años después, y después va a estar hablando Enrico Irrazábal sobre el deseo, memoria y transgeneracionalidad, terrorismo de Estado en el Uruguay, en una mesa en común. Entonces escuchamos al docente Roberto Sillón hablando. A partir del 22 de julio de 1944, el tiempo de vida en Treblinka era de 2 horas. Treblinka fue el lugar de asesinato más rápido construido por los nazis para exterminar al pueblo judío. En Treblinka no hubo esclavización, era un lugar para el cual, obviamente no encuentro adjetivos, al que transportaban a los prisioneros directamente a morir apenas llegaron. Estuvimos en Auschwitz-Birkenau, que son 2 campos diferentes de un mismo complejo, separados 3 kilómetros entre sí. Solo Birkenau era una verdadera ciudad. 100.000 prisioneros diarios estaban esclavizados en trabajos forzados. Otros 100.000 a la espera más inmediata de su muerte. Guardias ucranianos lo dirigían junto a la dirigencia de gestión alemana. Mas los servicios necesarios para el funcionamiento se podrían calcular en total que ahí había unas 250.000 personas. Asesinaban a 10.000 personas por día en 4 hornos crematorios donde cremaban a 2.000. Bueno, seguimos adelante porque de un móvil pasamos a otro, preelectoral. Exacto, vamos al contacto con Martín Duarte, que está allí en el lanzamiento de la precandidatura de Jorge Gandini, y está hablando el senador. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Así es, compañeros. Bueno, luego de la participación de distintos ediles, diputados, representantes de Por la Patria, ha comenzado en estos instantes la locución por parte de Jorge Gandini, haciendo referencia, bueno, al pedido de los distintos representantes nacionalistas que acepte ser precandidato. Lo dejamos con lo que está pasando. Ustedes saben que yo tengo hermanos trillizos que están acá. Hoy, 18 de octubre, es su cumpleaños y me vinieron a regalar a mí su apoyo hoy acá. Gracias, Daniel, Eduardo, Beatriz. Gracias. Porque es por donde hay que empezar. Es en ese frente interno donde nos sostienen para poder hacer todo lo que hacemos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a Laura Raffo por estar acá. De corazón, de verdad. Gracias. Gracias a Álvaro, que iba a estar acá. Nosotros postergamos el acto. Álvaro iba a estar, pero ahora está en China. Está muy lejos. Nos mandó su mensaje. Gracias a los ministros, a mis compañeros, mis colegas senadores, a los diputados. Gracias a Pablo Iturralde, nuestro presidente del directorio, a la Comisión de Cultura. Saben, la unidad no es una frase en el escudo solamente. No es un adhesivo en el termo. La unidad se construye todos los días con gestos, con actitud, con compromiso. Y la unidad del partido es el secreto de la victoria. También es el secreto del éxito en la administración. Así que para mí es fundamental que ustedes estén hoy acá. Todos los que están acá cerca, acá de las primeras filas, no nos van a votar, pero están acá.
en el mismo lugar que yo voy a estar con ustedes cuando ustedes estén peleando por el Partido Nacional. Gracias. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. La Cámara de Representantes no aprobó un proyecto de ley propuesto por el senador nacionalista Jorge Gandini para prohibir las designaciones directas de representantes del Estado en las comisiones binacionales. Esa iniciativa había sido presentada luego de la doble interpelación que se le hizo al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y también a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la contratación de personal en la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Primero, el proyecto pasó por la Cámara de Senadores, donde fue aprobado por 22 votos en 22 presentes. El proyecto se dio tras la interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las designaciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, donde se detectaron cargos asignados a ediles nacionalistas. Según el proyecto de ley, se extenderían las prohibiciones establecidas a los delegados designados para representar al Estado uruguayo en las comisiones binacionales con Argentina y Brasil que reciban fondos públicos para su funcionamiento. Los delegados serán designados de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución de la República, según mencionó la ley. Sin embargo, al llegar a la Cámara de Representantes, el proyecto tuvo algunas modificaciones y no fue votado por varios legisladores de la coalición, para el que requería de mayoría especial. Por el Partido Nacional no lo votaron Fernanda Araujo, Armando Castendebat, Alfredo de Matos, Alexandra Izarralde, Álvaro Rodríguez, Valentina Dos Santos, María Fajardo, Miguel Irrazábal, Nancy Núñez, Miriam Silva, Diego Echeverría, Joana Fort, Pedro Gisdonián, Federico Casareto, Richard Cáceres, Martín Egue, Gabriel Cianoli y Alfonso Lereté. En la interna nacionalista esto causó molestia porque se entendía que era la posibilidad de mejorar una situación que trajo consecuencias en Salto Grande y se investiga qué puede pasar en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la crisis en Medio Oriente, donde hoy el presidente Joe Biden volvió a reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Israel en una visita relámpago donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, aunque intercedió para que se accediera a un corredor humanitario desde Egipto que aceptó Israel limitadamente para, asistir a las personas que están en el sur de la Franja de Gaza. Pero mientras Estados Unidos instaba a la apertura de un corredor humanitario en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos votó en contra justamente de una propuesta de Brasil en ese sentido y fue el único país, pero tiene poder de veto. Mientras tanto, las acusaciones entre Hamás, Israel y la Yihad Islámica siguen cruzadas en torno a la autoría del ataque ayer a un hospital de Gaza que dejó 500 muertos. Según la información de que disponemos hasta ahora, parece que el impacto fue provocado por un cohete fuera de control lanzado por un grupo terrorista de Gaza, declaró Joe Biden en Tel Aviv al concluir una visita relámpago a Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y ratificó el apoyo incondicional de su país. El gobierno israelí anunció hoy que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en respuesta a una petición del presidente de Estados Unidos, afirmando en un comunicado que Israel no frustrará las entregas de alimentos, agua o medicinas, siempre que se limiten a los civiles del sur de la Franja de Gaza y no se dirijan a la organización terrorista Hamás. Sin embargo, Estados Unidos vetó este miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por Brasil que pedía declarar pausas humanitarias en los combates en Gaza y condenaba los ataques a los civiles de todas las partes. La resolución que había evitado el llamamiento a un alto al fuego para ganar precisamente el apoyo de Estados Unidos fue apoyada por 12 de los miembros del Consejo, China y Francia incluidas, mientras que Rusia y el Reino Unido se abstuvieron y solo Estados Unidos votó en contra, por lo que la resolución no se adopta debido a su derecho de veto. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acusó a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes de Israel, afirmando que las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses y que el mundo considera a Estados Unidos como el cómplice de los crímenes del régimen sionista, al hablar ante miles de manifestantes reunidos en una plaza de Teherán. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, descartó este miércoles pronunciarse sobre la autoría del ataque y pidió que se establezca claramente la responsabilidad del mismo, que causó la muerte al menos a 500 palestinos, para que sus responsables puedan rendir cuentas.
Y en todo el mundo hay repercusiones de este episodio con protestas a favor de la situación, o mejor dicho, en contra de la situación en que están justamente los palestinos en este momento en la Franja de Gaza. Y también hubo una intervención dentro del propio Capitolio de los Estados Unidos por parte de manifestantes que se oponen al apoyo que Estados Unidos le brinda a Israel después del incidente del día de ayer. También en los países árabes, en Argentina hubo amenazas de bomba, en Francia 6 aeropuertos también tuvieron amenazas y ese es el panorama que se presenta en el mundo por estas horas, con protestas en muchas partes. Cientos de manifestantes irrumpieron este miércoles en el edificio Cannon House del Capitolio de Estados Unidos en Washington para exigir el cese al fuego en Gaza en el contexto de la última escalada del conflicto palestino-israelí que ya se ha cobrado miles de víctimas en menos de 2 semanas. Centenares de personas participaron en la protesta multitudinaria contra los ataques a civiles en Gaza, además de sostener pancartas en las que se leía "Alto el fuego, no en nuestro nombre", en relación al apoyo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió a Israel en medio de la escalada del conflicto. Las manifestaciones, algunas violentas contra Israel, país al que consideran responsable del atentado contra el hospital Al-Hali en el norte de Gaza, se reproducen especialmente en países como Jordania, Líbano, Túnez, Irán, Yemen y Turquía, entre otros, y acusan a Estados Unidos y varios países europeos por su apoyo incondicional al gobierno israelí. La jornada de hoy se vio marcada por amenazas en distintas partes del mundo, como en Argentina, donde las embajadas de Israel y de Estados Unidos en Buenos Aires fueron desalojadas por amenazas de bomba, aunque las mismas tuvieron un resultado negativo tras distintos operativos de seguridad. Mientras tanto, 6 aeropuertos franceses fueron parcial o totalmente evacuados esta mañana por amenazas de atentados, mientras que en Suiza el Palacio Federal, sede del Parlamento y el Gobierno, fueron evacuados parcialmente ante la presencia de un objeto sospechoso que obligó también a cerrar y acordonar la Plaza Federal en el exterior del edificio y desalojar el centro de prensa situado en la misma zona. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Tenemos pendiente el repaso del pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver qué va a pasar en los próximos 3 días en la zona metropolitana. Y hay algún anuncio de lluvia. Sí, Martín. efectivamente. Mañana, jueves 19 de octubre, aparentemente vendrá con lluvia, algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas y neblinas por la mañana y por tarde y noche nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Mínima 7 grados, muy baja, máxima bastante más alta, 20. Y sigue subiendo la máxima el día viernes 20 de octubre. Ya no hay pronóstico de lluvia, va a estar algo nuboso. La mínima seguirá siendo de 7 grados, pero la máxima de 22. Y eso se mantiene para el sábado con ascenso importante de la temperatura. La mínima sigue bastante baja, 9 grados, pero observen la máxima, 26, y no se prevé que llueva. Bien, bueno, entonces estaremos aguardando ese fin de semana bien primaveral, casi veraniego. Pasamos por todas las estaciones. Todas las estaciones en este mes de octubre, realmente muy cambiante, y estamos llegando al momento en el que dejamos todo pronto para que se queden y miren lado B. Exacto, así que permanezcan en la pantalla de TV Ciudad. También viene luego la letra chica, así que los invitamos a quedarse y nos reencontramos mañana. Así es, a las 7 de la tarde. Que pasen bien. Chao.